Muy buenos días, esta es una clase para los estudiantes de la IBC. Mi nombre es Víctor y esta es la clase número 4 de la asignatura de bioestadística. En esta ocasión, el tema que vamos a desarrollar serán los tipos de muestreo y también el tamaño de la muestra. Para comenzar, un muestreo es un proceso de selección. En sí, seleccionamos un conjunto de individuos de una población con el fin de poder estudiarlo y poder entender las características de esa población. La idea en sí es bastante simple. Si queremos conocer algo de un universo o de alguna población, entonces de ese universo o población tomamos una muestra para poder estudiarla. Por ejemplo, digamos que queremos saber cuántos habitantes de un país fuman habitualmente. Pues bien, aquí podemos hacer dos cosas. La primera sería preguntarle a todas las personas dentro de lo que es la población. Sin embargo, en una población, dependiendo de las magnitudes que abarca el país, digamos, podrían ser de alrededor de unos 50.000, 100.000 o incluso 200.000 personas, cosa que verdaderamente es bastante desgastante. Ahora, la otra forma sería seleccionar un subconjunto de individuos. Por ejemplo, digamos, seleccionamos 1000 personas y les preguntamos si fuman, y usar esta información como un aproximado de la información que estamos buscando. Pues bien, este grupo de 1000 personas me permite no solamente conocer si fuman, sino también me permite conocer mejor cómo se comporta el total de las personas. Es una muestra de una población global y la forma en la cual se selecciona es por medio de lo que es el muestreo. Ahora bien, aquí existen dos términos fundamentales, los cuales son el universo o la población y también la muestra. El universo o población es el total de individuos que deseo estudiar o caracterizar. Propiamente de aquí quiero buscar sacar conclusiones de las hipótesis que me he planteado dentro de mi estudio. Y después tenemos la muestra, que es el conjunto de individuos del universo que selecciono para poder estudiarlo, por ejemplo, a través de una encuesta. Se realiza un muestreo porque en ocasiones no es posible o en realidad no es conveniente realizar un censo para analizar todos los elementos de la población, por lo cual se selecciona una muestra, entendiendo por tal una parte representativa de la población, claro está. El muestreo es por lo tanto una herramienta de investigación científica cuya función básica es que va a determinar qué parte de una población debe examinarse con la finalidad de hacer inferencia en dicha población. Sin embargo, para esto la muestra debe lograr una representación adecuada de la población, en la que se reproduzca de la mejor manera los rangos esenciales de dicha población, que son importantes para la investigación. Para que una muestra sea representativa y por lo tanto útil, debe de reflejar las similitudes y las diferencias entre la población, es decir, ejemplificar las características de esta. Por ejemplo, digamos que en la imagen que estamos viendo, toda la nube representa en sí la población. Y después tenemos lo que es el círculo y el triángulo, los cuales podemos ver aquí el círculo, que son los elementos o unidades de análisis. Es decir, propiamente todas estas personas dentro del círculo tienen ciertas características que yo puedo analizar porque son importantes dentro de mi estudio, pero solamente tomo una muestra, o sea, una parte de esto para poder realizar el estudio en relación a la experimentación. Por ejemplo, muchas personas tienen lo que es la muestra del estudio para realizar propiamente la investigación, y también tienen una parte que propiamente se le conoce como grupo de control, que muchas veces son personas que tienen las mismas características, pero en la investigación no entran como tal, sino como ese grupo. Por ejemplo, digamos que a las personas de la muestra les doy un medicamento en específico, algo que creo que puede servir para una enfermedad.
y a las otras les doy propiamente un placebo, que es propiamente una sustancia que se utiliza, que es inactiva, para poder llevar lo que es mi grupo de control. Y voy a ver propiamente poco a poco, al pasar del tiempo, cómo se van dando los cambios o si permanecen igual la sintomatología dentro de lo que viene siendo mi muestra. Entonces esto quiere decir posiblemente el medicamento no esté surtiendo el efecto que yo esperaba en este caso. Ahora, en relación del tamaño de la muestra, esto va a depender de lo que viene siendo el tamaño del universo, el nivel de error que está dispuesto uno a aceptar y también de ciertas características que tiene la población, como hablé hace un momento. Por ejemplo, en el estudio, cuando más precisión exija, mayor muestra se necesitará para realizar lo que es el estudio. Si se quiere tener una certeza absoluta, claro, del resultado, entonces la muestra ha de ser más o menos proporcional a lo que es el tamaño del universo. A medida que se estudia un universo mayor, el tamaño de la muestra cada vez representa un porcentaje menor de dicho universo. Supongamos que queremos hacer una encuesta para saber un porcentaje. Digamos que son los fumadores, con un nivel de error determinado, por ejemplo un margen de error de un 5% y una confiabilidad de un 95%. Si el universo a estudiar fuera tan solo 100 personas, entonces mi muestra tendría que ser de al menos 75,5 individuos, que van a representar así propiamente como un 75% del universo, lo que representa una parte verdaderamente importante de este universo, aunque sea pequeño. Y si el universo fuese de unas 1000 personas, la muestra debería ser alrededor de unos 277,7 personas, que van a representar un 27,7% de lo que es el universo. En sí, un porcentaje mucho menor de lo que es el universo del ejemplo anterior. Ahora, si el universo fuese de alrededor de unas 100.000 personas, la muestra necesaria sería de alrededor de 382 personas, que van a representar lo que es un 3,83% del universo. Es decir, si el universo es más grande, se puede utilizar una fracción menor de dicho universo. Sin embargo, no podemos tomar como muestra un 4 o 5% en una población de 100 personas. En sí, esto es lo que hace difícil de tratar o de estudiar ciertas enfermedades raras o poco comunes, puesto que son casos aislados, en los cuales muy pocas personas presentan una enfermedad y no se tiene una muestra proporcional del universo debido a lo pequeño que puede ser. Ahora bien, aquí tenemos una tabla. Podemos observar el tamaño de la muestra necesaria para tener un error del 5% con un nivel de confiabilidad de alrededor de 95%. En el primero tenemos un universo de 10 personas, por tanto la muestra ha de ser también de 10 personas, que van a representar el 100% en relación a lo que viene siendo el porcentaje. Ahora, si el universo fuera de 100 personas, entonces la muestra necesaria sería de alrededor de 80, que representa el 80%. Si fuera de 1000 personas, fueran alrededor de 278 personas, que van a representar el 27,8%. Si es de 10.000 personas, entonces la muestra necesaria es de 370, que son propiamente 3,7%, y así sucesivamente en las demás cantidades. O sea, propiamente, entre mayor vaya a ser el universo, entonces menor ha de ser la cantidad de personas en relación, claro, al porcentaje de lo que viene siendo el universo de estudio. Ahora, existen diferentes criterios de clasificación de los diferentes tipos de muestreo, aunque en general pueden dividirse en dos grandes grupos, los cuales son el muestreo probabilístico y también lo que viene siendo el muestreo no probabilístico. Vamos a hablar de cada una de ellas.
Primeramente vamos a ver el muestreo no probabilístico. En sí, los métodos estadísticos del muestreo probabilístico son aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad, es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma posibilidad de participar o ser elegidos para formar parte de lo que es la muestra, y en consecuencia todas las posibles muestras de un tamaño tienen la misma posibilidad de ser seleccionadas. Solo estos métodos de muestreo probabilístico nos aseguran la representatividad de la muestra extraída y son por tanto los más recomendados. Ahora bien, dentro de los métodos de muestreo probabilístico también podemos encontrar lo que viene siendo el muestreo aleatorio simple y el muestreo aleatorio sistémico. El muestreo aleatorio simple es un procedimiento que emplea primeramente asignar un número a cada individuo de la población, después a través de algún medio mecánico, como por ejemplo bolas dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios generalizados con una calculadora u ordenador, etc., se van a elegir a lo que son los sujetos. Propiamente es como si fuera una rifa o una lotería para definir cuáles son las personas que van a entrar dentro de lo que es el estudio. Después tenemos el muestreo aleatorio sistémico. En este procedimiento, al igual que con el anterior, todos los elementos de la población tienen un número, pero en lugar de extraer todos los números de manera aleatoria, solamente se va a extraer uno, y se parte de ese número aleatorio que fue escogido al azar, y los elementos que le integran, como departamentos universitarios, una caja de determinado producto, etc., son conglomerados naturales. En otras ocasiones se puede utilizar conglomerados no naturales, por ejemplo las urnas electorales. Cuando los conglomerados son áreas geográficas, suele hablarse de muestreos por área. El muestreo por conglomerados consiste en seleccionar aleatoriamente a un cierto número de conglomerados necesario para alcanzar el tamaño de la muestra establecida y en investigar después todos los elementos pertenecientes a los conglomerados elegidos. Ahora tenemos los métodos de muestreo no probabilístico. A veces para el estudio exploratorio los muestreos probabilísticos resultan excesivamente costosos y se acude a métodos no probabilísticos, aunque siendo conscientes de que no sirven para realizar generalizaciones, pues no se tiene certeza que la muestra extraída sea representativa, ya que no tiene todos los sujetos de la población, tiene la misma probabilidad de ser elegidos. En general se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios, procurando en la medida de lo posible que la muestra sea representativa. En algunas circunstancias, los métodos estadísticos y epidemiológicos permiten resolver los problemas de representatividad, aunque en situaciones de muestreo no probabilístico, por ejemplo estudios de caso control, donde los casos no son seleccionados aleatoriamente de la población, entre los métodos de muestreo no probabilístico más utilizados de investigaciones podemos encontrar estos tres, los cuales son el muestreo por cuotas, el muestreo intencional o por conveniencia y también lo que es la bola de nieve. Vamos a hablar primero del muestreo por cuotas, también denominado en ocasiones accidental. Se asienta generalmente sobre la base de un buen conocimiento de los estratos de la población o de los individuos más representativos o adecuados para los fines de la investigación. Mantiene, por tanto, semejanza con el muestreo aleatorio estratificado, pero no tiene las características de aleatoriedad que éste tiene. En este tipo de muestreo se fija unas cuotas que consisten en un número de individuos, es decir, hasta cierto número de personas vamos a llegar en este estudio. Es decir, que solamente vamos a reunir a una cierta cantidad de personas con ciertas características. Por ejemplo, 20 individuos de entre 25 a 40 años de edad, de sexo femenino o pues de sexo masculino y residentes de una área específica. Una vez determinada la cuota, se elige lo primero que se encuentre que cumpla con todas las características que buscamos.
Este método se utiliza mucho en lo que vienen siendo las encuestas de opinión, ya que propiamente queremos saber la opinión de un público específico. Esto no es muy utilizado dentro de la medicina, aunque sí es utilizado en otros tipos de estudios probabilísticos, como por ejemplo puede ser el estudio de mercado, porque queremos saber propiamente la opinión de un público específico. Después tenemos el muestreo intencional o por conveniencia. En sí, este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas mediante la inclusión de las muestras de un grupo supuestamente típicos. Es muy frecuente su utilización en lo que vienen siendo sondeos electorales, porque queremos propiamente saber una información específica de una población. Después tenemos lo que es la bola de nieve, que propiamente se localiza a algunos individuos, los cuales van a conducir a otros individuos y estos a otros, y así sucesivamente hasta conseguir lo que es una muestra suficiente. Este tipo se emplea más frecuente cuando se hacen estudios de poblaciones marginales, como por ejemplo delincuentes, algún tipo de sectas, determinados tipos de enfermos, entre algunas otras cosas. Como pueden observar, la realización de lo que es el muestreo no es solamente tomar una parte de las personas y meterlas al estudio y ya. Tienen que ver lo que es mucho el margen de error, lo que es el tamaño de la muestra, también las características que tiene la población, y tienen que saber que en dependencia del tipo de investigación que se esté realizando, vamos a tener que utilizar un tipo de muestreo diferente que el de otro. Por ejemplo, en un estudio médico, a menos que sea un estudio de caso control, no es adecuado realizarlo en correspondencia solamente de unas 5 o 10 personas, ya que la población es muy pequeña y no se puede hacer ciertamente generalizaciones respecto a esa información. Y bueno, por el momento sería todo por la clase de hoy. Pasen un buen día y nos vemos en la siguiente.